ante esta situación. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros sí sabemos es que el empresario puede decidir en producir cualquier producto. Entonces nosotros tenemos, el problema que tenemos que resolver es cómo hacemos para lograr el equilibrio. Wendy, a ver si entendí. Decime. Sería como si yo fabrico, no sé, por decirte, no sé, fabrico algo, no sé, me sobra un rollo de tela y tengo que ver qué me conviene producir para mantener ese punto de equilibrio con el rollo de tela que me sobró. Algo así. Ay, no te traba, no te escucho. Más que con el rollo de tela que vos producís, o sea, vos fíjate una cosa, vos tenés que ver tu emprendimiento a qué se va a dedicar, ¿bien? Hoy podés decir, yo estoy en condiciones, las máquinas que tengo, las materias primas que tengo acceso, que puedo comprar, puedo producir o camisas o pantalones. Puedes producir solo camisas o solo pantalones. Pero ¿cuál es el objetivo? Para lograr el equilibrio yo sé que tengo que cubrir mis costos de estructura. Y lo que vamos a tratar de determinar qué cantidad tengo que producir de cada uno, o cuáles son los rangos, o cómo decidir qué producir en función que tengo que lograr una contribución marginal, ¿bien? Con lo que vendo, o sea, acuérdense que la contribución marginal es decir menos costos variables, ¿bien? Esa contribución tiene que absorber los costos de estructura para yo lograr el equilibrio. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, o sea, y a partir de ahí, cuando yo, a ver, y a partir de ahí es donde yo... No, pero es lo que pregunto. Romina. No escuché de qué se ríen. Porque dije que somos re brutos. No, a ver. Wendy, sería así, yo tengo en mi casa, no sé, determinadas máquinas y decido qué hacer, si me conviene ponerle. Tengo una collareta, hago calzas y decido qué me conviene hacer, si o sea, para cubrir los gastos fijos, los de estructura y todo eso, ¿no? si me conviene hacer calzas solas o hacer calzas y top. Perfecto. Pone. ¿Y qué cantidad? Claro, y calcular esa cantidad para cubrir esos gastos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo que yo les Bien. voy a enseñar es cómo logro combinar o la otra. Si yo tengo una determinada demanda, por decirte, a mí me encantaría, porque vos me decías, a mí me encanta hacer top, ponele. Pero ¿qué pasa? Mi equilibrio me da en 200 top, no, ponele 20.000 top, y tengo demanda para 1.000. ¿Qué busco? ¿Cómo hago para cubrir el resto? Eso es lo que vamos a solucionar ahora. ¿Sí? Pero lo importante es que ustedes pueden decidir. Ustedes pueden producir un producto u otro. ¿Bien? Entonces, se requiere, lo importante es que la contribución marginal que arroje la venta de todos los productos en cualquiera de estas combinaciones sea equivalente a la totalidad de los costos de estructura. ¿Bien? Esto es lo que estábamos hablando recién. Bien, veamos un ejemplo. Nosotros podemos producir A o B, o las dos, ¿sí? O uno u otro, o los dos. El precio de venta de A es de 12, de B 34, el costo variable unitario es de 10 para A, 30 para B. La contribución marginal, que es la diferencia entre el precio de venta y los costos variables, es de 2 para A y de 4 para B. Con la producción y venta de cada uno me queda 2 pesos de A de contribución marginal y 4 pesos de B. Mis costos de estructura son de 200.000 pesos. Entonces, el procedimiento consiste en calcular en primera instancia el punto de equilibrio para ambos productos independientes, llamados puntos de equilibrio extremos. ¿Qué significa esto? Suponiendo que produzco solamente A y nada de B.
Entonces, todos los costos de estructura los tengo que absorber con la producción de o A o B. Si produzco B, supongo que no produzco nada de A y que todos los costos de estructura los voy a absorber con la producción de B. ¿Bien hasta ahí? Entonces, lo primero que se saca son los costos extremos, suponiendo que la otra producción no existe. Entonces, en este caso, el punto de equilibrio para el producto A son de 100.000 unidades. Y para el producto B, de 50.000. Fíjense que es la mitad, precisamente porque la contribución es el doble por cada unidad que produzco de B. Yo si dejo de producir una unidad de A, perdón, vamos a lo más fácil. Si dejo de producir una unidad de B, necesito de A para obtener lo mismo. Se corta, Wendy. Se cortó. ¿Se cortó? Si yo dejo de producir una unidad de B, ¿cuántas unidades de B tengo que producir para poder absorber los costos de estructura? Una sola, porque es la mitad. No, yo estoy, fíjense, bueno, Todos dos serían. Ah, de dos, A claro. para una de B o media de B para una de A. ¿Se entiende? Lo que me respondieron los dos casos está bien. Entonces, alternativas extremas, se encontrarán numerosas opciones intermedias mediante las cuales podrá lograrse igualmente el equilibrio. En tanto, la suma de las contribuciones marginales totales de ambos productos igualen los costos de estructura. ¿Qué significa? Entre las 10.000 unidades de A sin producir nada de B o las 50.000 de B sin producir nada de A, vamos a Tiene que encontrar cubrir los costos fijos. siempre y cuando cubramos los costos fijos. ¿Bien? El extremo va a ser 10.000 de A, nada de B, o 50.000 de B, nada de A. ¿Bien? Entonces, como les decía recién, si observamos la contribución marginal unitaria de estos productos, vemos que la que corresponde al producto B es el doble del producto A. La contribución marginal de B era 4 y la de A era 2. ¿Sí? B es el doble que A. En consecuencia, a los efectos de la obtención de una determinada contribución marginal total, dos unidades del producto A pueden ser reemplazadas por una de B. Esto se llama relación de reemplazo. ¿Sí? ¿Y en qué consiste la relación de reemplazo? La relación de reemplazo de B es la contribución marginal de B sobre la contribución marginal de A. O la relación de reemplazo de A me va a dar, para poder obtenerla, es la contribución marginal de A sobre la contribución marginal de B. Estas son las relaciones de reemplazo. ¿Esto para qué me sirve? Si yo quiero saber cuántas unidades de B tengo que producir si tengo una determinada cantidad de unidades de A. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Mi incógnita está en saber cuántas unidades de B voy a producir. ¿Bien? Sabiendo que cuál es la cantidad de equilibrio de A solamente si produzco A, menos la cantidad real que estoy produciendo, como le decía hoy a Romy, de bueno, vos tenés que podés vender 1.000 top. Por la relación de reemplazo de A. Fíjense que acá, cuando la incógnita es B, todo lo que tienen acá es A. Cantidad de equilibrio extremo de A, menos la cantidad real que puedo producir de A, por la relación de reemplazo de A. Que como vimos antes era contribución marginal de A sobre contribución marginal de B. ¿Qué es cantidad de equilibrio extremo? Esta que vimos acá. Considerando que solamente producís A.
todos los costos de estructura los absorbés produciendo A. Considerando que producís nada más que A y nada de B. Bien. Bueno, y en el caso que lo que nosotros querramos determinar es cuánto tengo que producir de A, sabiendo que tengo una determinada cantidad de B, o sea, nosotros tenemos una determinada demanda de TOF y queremos saber cuánto tengo que producir de calzas para lograr el equilibrio. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo? Cuando la incógnita es A, voy a tener todos los datos de B. ¿Qué significa? La cantidad de equilibrio extrema de B, considerando que solamente produzco B, menos la cantidad real de mercado de B por la relación de reemplazo de B. Esta relación de reemplazo era igual a la contribución marginal de B sobre la contribución marginal de A. Entonces, esta fórmula nos va a indicar las múltiples combinaciones de producción que voy a tener, en vez de ir probando, ¿no? En vez de ir sacando los puntos de equilibrio, a ver si logro cubrir el costo de estructura, ya tenemos una fórmula que me permite, conociendo cuál es la cantidad real que tengo de la demanda de mercado, tengo el equilibrio y su relación de reemplazo lo hago mucho más fácil. Mi objetivo es siempre el mismo, que se cubran las contribuciones, los costos de estructura. Esto lo llevamos a un ejemplo, ¿bien? Teníamos que la relación de reemplazo de B, que era la contribución marginal de B, que era 4, sobre la contribución marginal de A. Entonces me da que la relación de reemplazo de B es de 2. Bien, 4 sobre 2 me da 2. Y esto ustedes ya lo habían visto. Que vamos a necesitar 2 unidades para obtener 2 unidades de A para obtener una de B. O bien la relación de reemplazo de A, que era la contribución marginal de A sobre la contribución marginal de B, que me daba 0,5. Ya habíamos dicho la mitad. Necesitamos medio producto de B para reemplazar uno de A. Ustedes, sin saber, sin saber esta fórmula, se dieron cuenta y ya lo habían dicho. ¿Bien? Entonces, supongamos que en este caso nosotros tenemos 80.000, a ver, esperen. Queremos saber cuántas unidades del producto B será necesario vender para alcanzar el equilibrio ante una producción de solamente 80.000 unidades de A. Aplicando el concepto de relación de reemplazo, tendremos que sustituir 20.000 unidades, ¿se acuerdan? Porque el equilibrio de A era de 100.000. Fíjense, acá lo teníamos. El equilibrio extremo de A eran 100.000 unidades. Suponemos que solamente producimos A. Entonces, ¿ahora qué decimos? Que solamente podemos producir, no llegamos a las 100.000. Producimos solamente 80.000 unidades. Entonces, ¿cuánto tengo que producir de B? Porque yo con 80.000 no logro cubrir todos los costos de estructura. Entonces, ¿qué hacemos? La cantidad de equilibrio extrema de A, que eran 100.000, menos los 80.000 que puedo producir de A, esto me va a dar esta diferencia de 20.000 unidades, ¿sí? Que estaba hablando yo acá arriba. Por 0,5, que es la relación de reemplazo de A. ¿De dónde saqué el 80.000? Es un dato que lo tenés acá. Es un ejemplo donde yo les estoy diciendo que se supone que la empresa puede producir solamente 80.000 unidades de A. Entonces quiero saber cuántas unidades de B tengo que producir. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿esto aquí cómo lo sacamos? Yo se los había dado en fórmula y nosotros sabemos que la cantidad de equilibrio es 100.000, menos las unidades producidas, 80.000, por la relación de reemplazo de A, 0,5. Entonces yo tengo que producir 10.000 unidades de B para lograr el equilibrio. ¿Se entiende?
Sí. ¿Sí? Bien. Bien. Esto no tiene más historia que esto. O sea, lo que hacemos es aplicar una fórmula, algo que ustedes se dieron cuenta en forma intuitiva, de que si yo no logro el equilibrio, lo tengo que, o sea, la empresa, lo importante es esto, no existe un condicionamiento técnico. La empresa puede producir cualquier producto, decide qué cantidad producir. ¿Bien? Entonces, acá lo que estamos ayudando es decir, uy, solamente puedo producir 80, ¿y cuánto puedo producir de B? Acá lo que hacemos es simplificar la forma de determinar cuánto tengo que producir del otro producto para lograr el equilibrio, ¿sí? Cuando el empresario decide qué producir. Bien. ¿Cómo nos vamos a producción múltiple condicionado por la modalidad de comercialización? Acá el empresario también puede decidir, ¿sí? Pero hay veces en que, si bien la producción, o sea, puede producir uno u otro si quiere, cada producto va a tener sus costos variables, pero ¿qué pasa? Por la modalidad de comercialización adoptada, se dedica a vender como tenemos acá. El ejemplo son set de herramientas, si vieron que vienen las cajitas que vienen con determinadas combinaciones de números, de llaves, conjunto de cartel y zapatos de damas, un traje de hombre. O sea, si vendo un traje, el traje es saco, pantalón y por ahí algunos con el chaleco. Pero la venden de esa forma, ¿está? Pueden decidir vender solo saco, solo chalecos o solo pantalones. Pero si es una casa que se dedica a vender trajes, va a ser... tiene que vender, o sea, si se dedica a vender trajes, va a vender, puede decidir hacerlo, pero vende de esta forma, ¿sí? Entonces ustedes tienen que determinar lo que si deciden vender un determinado set o conjuntos, ¿cómo hacemos para determinar el equilibrio de la empresa si se decide vender en conjunto? ¿Se entiende? En estos casos no se tiene precio de venta individual, ¿bien? Sino que para el conjunto que se vende. O sea, no hay un pantalón, no hay un precio, o sea, el traje tiene un precio que por ahí este pantalón en forma individual no lo vende porque es para un determinado traje, ¿sí? En estos casos, ustedes tienen un precio de venta del conjunto. Esto es lo que lo hace diferente al resto. Nosotros en el otro teníamos o vendemos calzas o vendemos tops. Pero no es que tienen o sea, mi modalidad de comercialización haga que yo no tenga un precio diferenciado. Esto va a ser cada caso y la modalidad que adopten. Entonces nosotros nuestro problema, digamos, es poder determinar cómo hacemos, cómo calculamos el equilibrio de la empresa. Entonces, en estos casos, donde hay un precio conjunto, no hay un precio individual, aunque cada uno de los productos tiene su costo, o sea, está identificado, no es un costo conjunto, sí, cada uno tiene su costo variable. La producción es individual. Lo que no es individual es la comercialización. ¿Bien? Entonces la empresa necesita, para lograr el equilibrio, cuántos conjuntos debe vender. Entonces, en estos casos, para determinar el equilibrio de la empresa, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener costos que sean costos de estructura que sean directos costos de estructura directos a cada uno de los productos y costos de estructura que sean indirectos. Así vamos a tener como ya les había dicho, un precio de venta del conjunto. ¿Y qué vamos a tener? Como también les dije, un costo variable del producto A y un costo variable del producto B.
contribución marginal la voy a sacar la contribución del conjunto. ¿Bien? Entonces acá la complejidad va a estar en determinar cuáles son los integrantes de este conjunto. Ahora en un ejemplo va a ser mucho más fácil. De última después volvemos a esto. Todo arranca bien siempre con la fórmula y a mitad del camino. Y después es un lío. No, pero vas a ver, mira, es fácil. Mira, supongamos que una fábrica de ropa para hombre confecciona un conjunto de trajes formado por un saco, un chaleco y 2 pantalones. Y lo vende a 9.900 pesos. El conjunto, que como dijimos era un saco, un chaleco, 2 pantalones. Los costos variables unitarios son de 1.800 para el pantalón, 1.200 para el chaleco. Y acá ahí me falta un cero, fíjense. 2.500 sería para el saco. Fíjense que abajo le puse 2.500. No, me quedó muy barato el saco. Los costos de estructura los costos de estructura mensuales son de 130.000. El equilibrio de la empresa va a estar dado por, o sea, acá me quedaron 2 cosas. Esperen que no lo puedo, déjenme que lo corrijo porque no soporto no verlo bien. Esperen acá, déjenme ver una cosa. No, acá. $330, 2.500. Bueno. Los costos entonces de estructura mensuales son de 330.000. ¿Sí? Costos de estructura, 330 en el numerador. Ahora, la contribución marginal. ¿Qué dijimos? Tenemos el ingreso de 9.900 para el conjunto. Entonces, el precio de venta es 9.900. Ahora, para nosotros determinar el costo para ese traje, para ese conjunto, ¿cómo se compone? 2 pantalones. ¿Cuál es el costo de cada pantalón? 1.800. 2 por 1.800. Más un chaleco, 1.200. Más un saco, 2.500. ¿Sí? De esto llegamos que esta empresa necesita vender 127 trajes para lograr el equilibrio. ¿Bien? Por ahí, o sea, fíjense que estas no son cosas que sean difíciles, pero por ahí una vez dice, uy, tengo el traje que está, ¿cómo hago para sacar el equilibrio? Es como, a ver, ya se lo había dicho con el tema de bases diferentes. Siempre tenemos que tener en claro, obvio, el proceso productivo o la empresa, qué decisión está tomando. En este caso, fíjense bien, hay un tema. Fíjense ahí ustedes con muy poco, sabiendo solamente Excel, ¿sí? O las fórmulas de Excel, ustedes van variando y decir, bueno, el costo yo sé que es este y el precio, ¿tengo margen? Si yo modifico el precio, que nada, únicamente lo que voy a hacer es cambiándolo acá, y cuando lo tengo en la fórmula voy cambiando los precios, y fíjense que ustedes tienen una herramienta de planificación que es fantástica, y solamente conociendo un poquito de Excel, y con una fórmula de equilibrio, o le van poniendo, por eso me interesa mucho que el tema que el otro día hubo problemas, o sea, me parece que no se alcanzó a entender o ver el tema de los beneficios. Si quiero obtener un beneficio absoluto, lo tengo que sumar en el numerador. A ver acá, si yo quiero obtener un beneficio del 10% sobre los ingresos, ¿cómo lo hago? ¿Dónde en esta fórmula, por empezar, dónde tengo los ingresos? Abajo, cuando tenés 9.900. En la contribución marginal, ¿bien? Sí. En el denominador. 9.900. Este es el ingreso.
Si yo quiero obtener un 10%, ¿cómo lo hago figurar ese beneficio que quiero obtener? ¿Se Y acuerdan? 9.900 más el 10%. ¿O no? Más el 10%, sí, sí. Más. Le tengo que sacar el 10%. Sí, es el 10% de 9.900, pero no es más. Y no se lo tengo que restar. ¿Por qué? Claro, nosotros acá... Claro, porque de ese valor vos querés sacar el 10%. Claro, querés que te quede a vos, digamos. Por 1 menos el 0,10. 0,10. ¿Por qué es esto? Porque yo quiero obtener, o sea, con el ingreso... No Con tiene el nada, ingreso, o sea, te voy a preguntar algo, pero que lo leí por ahí sí. en la teoría. eh, Nada, no sé por qué lo asocia a esto. A ver, Que decir decime. que cuando yo quiero, no, pero sería cuando, no sé si para obtener más beneficios o para achicar, no, era para achicar los costos de estructura que tenía que pasar los fijos a variables. Ah, Eso es eso otra cosa. sí, es otra cosa. Eso sirve también para planificar. Bien, ustedes cuando tengan, eso por ahí me parece que hasta en las primeras clases, cuando estuvimos así hablando en general, de ustedes es muy importante saber cómo se comportan los costos, ¿sí? Porque vos por Sí, ahí eso, tenés un eso un sueldo poquito lo vimos en las primeras eh, clases, me no, parece. lo vimos con otro profesor que nos explicaba qué pasaba si teníamos más gastos estructurales, cómo pasarlos, cuando hicimos proyecto. Bien, bien. No, yo lo vi acá en la teoría que Nosotros lo leí hablamos al en la principio. punta. Sí, Nosotros lo también. hablamos y también lo hablamos un poco cuando hablamos de mano de obra. ¿Cómo podíamos hacer? En vez de pagarle por mes, pagarle por hora. Entonces eso lo que estábamos haciendo Claro, es variabilizar un costo. claro. ¿Bien? Bueno, fíjense acá. Si yo quiero obtener un 10%, o sea, mi utilidad sea un 10% del ingreso, ¿qué voy a hacer? A mi ingreso le voy a sacar este 10%. Con lo que me queda, ahí voy a cubrir mis costos variables. ¿Ah? La otra, a ver, miren una cosa, la otra que pueden hacer, que por ahí les puede ser más fácil de comprender, en vez de restarlos ahí adelante, que capaz que una de esas sea más fácil, ¿ustedes qué dicen? En la contribución marginal, porque esto es importante, cuando es en términos relativos, ¿sí? Significa que va a ser un porcentaje del ingreso, ¿bien? Entonces yo acá voy a hacer que esto, mi ingreso me cubra todos los costos variables más el 10%, ahí sí, por 9.900. Bien, esta es otra forma de expresar. ¿Qué hago? Vieron que yo les había puesto 9.900 por 1 menos el 10. O pueden ponerlo acá, o lo pueden poner como al ingreso le voy a restar todos los costos más el 10% del ingreso. ¿Lo ven? Sí, ¿Se dan cuenta ahí? Es claro, pero por ahí en una de esas es más fácil de verlo porque ¿qué pasa? Con el ingreso quiero cubrir mis costos variables más el 10% más una utilidad o un rendimiento que es el 10% del ingreso. Tal vez me sea más fácil verlo así. No me acuerdo a qué venimos con esto. Cómo con esta herramienta, cómo podemos planificar distintas situaciones, que por eso lo importante, que yo digo, tampoco grandes cosas, pero el Excel es una herramienta importante que tienen que amigarse. No es tampoco para grande, pero para usar las fórmulas mínimas está bueno y les va a servir de mucho. Bien. Esto estamos en la presentación. Estas
es lo que nosotros, que ahora yo estaba pensando que le voy a, esto se los voy a dar para que sepan, pero no vamos a poner, ya con lo que vieron con bases diferentes, no les voy a dar más práctica, excepto que quieran para practicarlo de bases diferentes, porque esto sería muy parecido a lo que ya vimos. Pero es otra forma donde existe un condicionamiento en la materia prima. ¿Bien? Entonces, como ya lo hemos visto, son los casos industriales en los cuales de una elaboración de una materia prima común se obtienen 2 o más productos terminados a través de un procesamiento común para todos ellos, dentro del cual no es posible distinguir ninguna vinculación específica de determinados costos con determinado producto. Esto es lo que ya habíamos visto en una de las primeras clases con el costo conjunto. Es lo que decimos acá, son los casos conocidos con el nombre de costos conjuntos. Los ejemplos son la industria aceitera, molinera, frigorífica, las destilerías de petróleo. Además de estos casos que son grandes industrias en las cuales sí se da el costo conjunto, en cualquier industria con un proceso medianamente complejo siempre van a existir, en mayor o menor medida, subprocesos con costos conjuntos. ¿Sí? Hay veces donde ustedes, qué sé yo, para producir, fíjense que ustedes hasta habíamos visto en la parte de en el tema de los recortes habíamos dicho, ¿no? Que teníamos, que lo podían o vender por peso, pero ustedes, los recortes, creo que, sí, los recortes, que de por sí, los retazos, que de determinada confección, ustedes obviamente que no se van a dedicar a producir retazos, sino que esos van a surgir del proceso de corte. Entonces, fíjense que esto, sin ir muy lejos, ustedes también los tienen. Y estos costos, o sea, y cómo hacen para, en el caso que puede que tengan un ingreso, estos retazos, cómo hacemos para determinar el equilibrio de la empresa, cómo lo incluimos dentro del equilibrio de la empresa. El problema que tenemos acá es la imposibilidad de modificar las relaciones que guardan entre sí los distintos productos terminados en cuanto a la cantidad que de cada uno de ellos se obtiene a partir de una cierta cantidad de materia prima. ¿Bien? En el caso de ustedes ustedes van a tener de un determinado corte de tela, van a tener una determinada cantidad de recortes que pueden ponerle. Capaz que es el 10%, el 15%, capaz que ustedes ya saben que cuando son, no sé, algo que tenga más recorte, si estamos hablando de pantalones, tal vez tengan menos recorte que si hablamos de una blusa con un cuello, con una determinada forma que me genere mucho recorte. O sea, que no pueda utilizar toda la tela. ¿Bien? Ustedes esa cantidad de recortes la van a tener, o sea, saben que cuando tienen pantalones van a tener una determinada cantidad de recortes, cuando tienen otra prenda es otra, pero no los van a poder evitar. Por más que optimicen cómo acomodan los moldes, para utilizar en forma más eficiente esa tela, siempre van a tener algún recorte. Entonces, de esta forma, y ustedes no van a poder cambiar demasiado esas cantidades que se obtienen. Entonces, de esta forma, el punto de equilibrio quedará determinado en función de la materia prima a procesar. Toneladas de semilla a procesar, número de reses a faenar, toneladas de petróleo. O en este caso que nosotros estamos viendo en la parte de corte, determinados metros de tela. Una consecuencia de este tratamiento grupal, entonces, es la imposibilidad de determinar resultados por líneas de producto. Porque nosotros sabemos que de procesar una tela y un determinado costo de procesamiento, que va a ser un costo conjunto, voy a tener por un lado la prenda y por el otro lado recortes. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero nosotros no le vamos a poder asignar un costo al producto y un costo a los recortes.
Bien. A ver. Supongamos que una empresa, trabajando a partir de una materia prima, la somete a un proceso industrial que da como resultado por cada kilo de materia prima procesada la obtención de 200 gramos de producto A y 700 gramos de producto B, perdiéndose, ¿sí? En este caso serían 100 gramos, como consecuencia lógica del mismo proceso productivo. El precio de venta de A es de 450, el precio de venta de B es de 220 el kilo, los costos de estructura del periodo son de 145.000, el costo por kilo de materia prima es de 115 y el costo variable del proceso es de 30 pesos por kilo de materia prima. Entonces, esto, a diferencia de lo que teníamos en el caso anterior, que teníamos un condicionamiento por la modalidad de comercialización, acá nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar cuál es la contribución por kilo de materia prima. Que era que esto ya lo habíamos visto en el tema de cuando vimos con bases diferentes. Pero ¿qué pasa acá? No voy a tener un solo producto, voy a tener que de una materia prima surgen sí o sí dos productos, que van a ser de 200 gramos para el producto, o sea, 200 gramos de producto A. Si yo quiero obtener cuál es la contribución marginal que tengo por kilo de materia prima, bien, tengo que ver cómo se va a componer mi ingreso. Porque no es que tengo el ingreso de un solo producto, tengo la suma de dos productos. Entonces voy a obtener 200 gramos del producto A por el precio de venta de A, más los 700 gramos del producto B por el precio de venta de B, menos los costos variables. Y de esta forma vamos a lograr la contribución marginal por kilo de materia prima. Nosotros esto lo llevamos a número y ¿qué nos va a dar? Los costos de estructura, que lo tenemos ahí, del periodo son de 145.000. ¿Bien? ¿Cómo se compone el ingreso? Como dijimos antes, era 0,20 porque son los 200 gramos. ¿Por qué pongo 0,20? Porque 450 es por kilo. ¿Sí? Entonces, fíjense esto. Si yo pongo 200, entonces tengo que pasar los 450, que es para un kilo, pasarlo a gramos, porque estos serían 200 gramos. Ese es otro tema que también tienen que tener en cuenta cuando pasan, que ustedes lo vieron, ¿se acuerdan cuando vimos materia prima? Que decíamos que, no sé, el flete era para 1.000 toneladas, perdón, 1 tonelada. Y ustedes tenían que sacar el componente monetario por kilo de materia prima. Entonces, ¿qué hacían? Dividían ese costo, lo dividían por 1.000, porque el costo ese era para 1 tonelada. Entonces lo tenían que sacar para kilo. ¿Se entiende? Acá por eso hice esto. Puede Y yo ser que en la hago, guía 9 también haya de ese tipo de ejercicios que hay que claro, pasarlo. Ah, está sí, bien. sí. Entonces acá ustedes tienen dos opciones. O pasan el precio a gramos, o pasan los gramos, el rendimiento, digamos, a kilo. ¿Se entiende? Exactamente. O sea, tienen que ver. Ustedes acá tienen 200 gramos de producto. ¿Cómo? Siempre trabajar con la misma unidad, tal cual. Entonces, como tengo que el precio es de 450 el kilo, lo voy a multiplicar por 0,20. ¿Bien? Y de esta forma me da que el ingreso que obtengo de procesar este kilo de materia prima es de 90 pesos con el producto A. Porque yo por más que quiera, no voy a obtener más que 200 gramos. ¿Sí? Fíjense acá que estoy determinando el equilibrio por kilo de materia prima. Entonces, mi contribución marginal tiene que ser por kilo de materia prima.
¿cuál es el ingreso que yo obtengo por 1 kilo de materia prima? Entonces tengo que decir, bueno, ¿cuál es el ingreso? Yo tengo 200 gramos de A por 0,20 por 4,50. Voy a tener 90 pesos. Y a su vez tengo 700 gramos de B, que el precio de venta es de 220. Ahí voy a tener 154 da. 154. Tal cual. A esto le voy a tener que restar los costos de la materia prima y los costos de procesamiento, que en este caso son 115 más 30. Sacaron la 154 más 90, ¿no es cierto? Menos 115 menos 30, me da 99 la contribución marginal. Si hago 145.000 dividido 99, fíjense que esta es otra cosa, esto me da 1.464,64. Yo no lo voy a, o sea, directamente, o sea, si lo ponen así no está mal, pero ¿qué hago? Pongo, lo redondeo, 1.465 kilos, ¿está? Si quieren poner con decimales no hay problema, pero el dato que a mí me importa, ¿dónde estoy en equilibrio? 1.465 kilos de materia prima. ¿Entendieron este? Sí. Si ya hicieron la parte de, ¿cómo se llama? De equilibrio con bases diferentes, este tiene que ver también con eso. Bien, y esto tiene que ver un poco con lo que es, o sea, reforzando todo lo que vimos con punto de cierre. ¿Bien? A ver. Acá, ¿qué tenemos? Se trata de producción múltiple con costo de estructura específico. Nosotros esto ya hemos hablado y ya lo hemos visto. Entonces, en el estudio del punto de equilibrio, para casos de producción múltiple, considerar la existencia de costos estructurales directos o específicos con respecto a las unidades producidas se da en el caso que yo tengo máquinas que son útiles solamente para la elaboración de un producto, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el caso de ustedes habíamos hablado de, tenemos una máquina bordadora y otra que era solo para coser? La de bordar no se puede usar para coser. Entonces, nosotros en este caso, si queremos eliminar el bordado, tenemos que saber que van a haber costos que son específicos de esa actividad. ¿Bien? Era lo que ya habíamos visto en el tema del punto de cierre. Entonces, la estrecha vinculación de determinados costos estructurales con cierto tipo de productos hace que una decisión de abandonar una determinada línea de producción tenga por efecto una disminución de la carga de estructura específica o directa. ¿Bien? Esto lo que sirve, si yo deseo eliminar bordado, sé que por lo menos la amortización de la máquina de bordado va a ser evitable. ¿Bien? No la voy a tener. ¿Sí? Pero yo la máquina la sigo teniendo y la depreciación la voy a seguir teniendo o no, año a año. Si vos decidís no bordar más, si vos, o sea, la máquina la vas, o sea, si vos decidís tenerla porque te gusta tenerla de adorno, es otro tema. Pero vos supuestamente si dejás de hacer el bordado, entonces se supone que para el análisis ese va a ser un costo de estructura evitable. Ahora, No forma parte del proceso de producción, decís vos. voy a ver. Bueno, tenemos dos cosas. Primero, acuérdense cuando vimos punto de cierre, que nosotros vemos que no logramos el equilibrio, y se acuerdan que analizábamos hacíamos un análisis sectorial. Entonces por ahí decimos, bueno, por ahí no me conviene seguir bordando.
Ahí tenemos que ver si tenemos costos de estructura que son específicos. Entonces, cuando yo tengo costos de estructura que están asociados a esta actividad que quiero que quiero descontinuar, entonces en principio con alguien que es racional del punto de vista económico, ¿no? Porque a nadie, si yo no tengo más no pienso guardar más, y tengo mercado, yo esa máquina no la voy a tener más, la voy a vender. ¿Se entiende? Si yo ya la quiero tener como adorno, lo que sea, bueno, ya es un tema mío. Pero para el análisis de costo, eso va a ser evitable porque es un costo directo de esa actividad. Si yo dejo de hacer la actividad, ese costo no lo voy a tener más. ¿Bien? ¿Se entendió, Nati? No. Sí, se entendió. ¿Sí? Ok. Sí. Bien. Entonces, este punto de equilibrio específico puede ser hallado considerado como una carga de estructura exclusiva del producto bajo análisis. Si yo acá supongamos que es la bordadora, entonces tengo que, o sea, hago como, ¿se acuerdan que nosotros antes habíamos hecho, teníamos la función adquisición, producción y comercialización? El mismo análisis lo tenemos acá. Yo voy a considerar que solamente estoy tomando la producción de bordado. Bien, que tiene costo de estructura específico, que es en este caso la máquina de bordar, y si tengo alguna persona que le pago un sueldo para bordar, todo eso son directos de la producción de bordado, del servicio que yo presto que es bordado. Bien, indica el número de unidades de un determinado producto que deben ser vendidas para que resulte conveniente el mantenimiento de la estructura, especialmente afectada a la elaboración del mismo. ¿Ven lo que yo les decía acá? El punto de equilibrio es para soportar los costos de estructura que son específicos de esta actividad bordado. Si no se alcanza a vender el número de unidades indicadas en aquel, la empresa aumentará sus ganancias abandonando por completo la producción de este artículo. Esto se relaciona con lo que vimos antes con punto de cierre, ¿sí? Entonces, si yo no logro el equilibrio, ¿se acuerdan que habíamos visto lo primero que hacíamos? Pero en este caso, como son costos de estructura directo, tenemos que analizar para poder hacer el cierre. O sea, en principio nosotros ¿qué hacemos? Si no logro el equilibrio con estos específicos, la empresa va a obtener más ganancia si yo desasigno, si yo dejo esta actividad, y se supone que todos estos costos de estructura son evitables. Bien, que era lo que ya analizamos antes. A ver. En el ejemplo tenemos costos de estructura directos de A de 30.000, directos de B 70 y costos de estructura indirectos de 100.000. Si nosotros calculamos los costos, la cantidad de equilibrio específica de A con los costos directos de A, ¿qué hacemos? 30.000 y usamos, ¿se acuerdan el ejemplo anterior que usamos para la relación de reemplazo, que el empresario podía decidir entre producir uno y otro? Que teníamos que este de acá. ¿Sí? Este de acá. ¿Bien? Que teníamos, este sería general y habíamos visto costo de estructura de 200. Contribución marginal de A, 2. Contribución marginal de B, 4. Bien. Entonces, tenemos, acá hacemos los 200, ¿sí? Y nosotros sabemos que tenemos 30.000, que son costos de estructura directos de A. Dividido su contribución marginal, significa que necesitamos producir y vender 15.000 unidades para que este producto específico, o sea, debido a sus costos de estructura específicos, esté en equilibrio. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos decidir entre producir A o B? Pero si nosotros acá, ¿para qué nos sirve este dato? Si nosotros ni siquiera llegamos a producir los 15.000, a la empresa le va a convenir descontinuar esta actividad. Porque tenemos que estos 30 son específicos de A.
se supone que si dejo producir A, dejo de tener los costos de estructura. Este es el análisis que estamos haciendo acá, ¿sí? Y en el caso de, para el producto B, como los costos de estructura específicos son superiores, son de 70.000, vamos a necesitar 17.500 unidades de B para lograr el punto de equilibrio específico. Entonces, esto nos indica que si las ventas de A se mantienen por debajo de las 15.000 unidades, se vuelve conveniente suprimir su producción, manteniendo exclusivamente la producción de B. Del mismo modo, si las ventas de B no alcanzan las 17.500 unidades, conviene mantener exclusivamente la elaboración de A. Esto sirve, profundiza el análisis que hacíamos en el primer caso sin condicionamiento técnico, en el cual el empresario podía decidir entre producir A o B. Pero ahora, si nosotros tenemos más información y sabemos que hay costos de estructura que son específicos de un producto, ¿bien? Ahí lo que vamos a estar sacando es la cantidad de equilibrio para cubrir los costos de estructura directos o específicos. Por lo tanto, necesitamos tener una producción mínima de 15.000 unidades para que se justifique producir A, o de 17.500 de B para que se justifique continuar con B. Profe, ¿Bien? igual, de todas maneras, antes, o sea, en los anteriores, ya te dabas cuenta cuál tenías que dejar de producir, o sea, que te producía, o sea, te da más ganancia. Ahora es como más específico porque tenemos los costos de estructura directos. Claro. En el otro, Pero antes de antemano ya lo sabías. lo que yo les enseñé en el otro caso, no daban más ganancia. Acordate de este tema que es importante. Las contribuciones marginales no dan ganancia, ¿bien? La diferencia entre precio de venta y costo variable son las contribuciones marginales, que una vez que cubrís los costos de estructura, recién después, una vez que ya cubrís los costos de estructura mensuales, recién después te van a pasar a dar ganancia. Lo único que nosotros estábamos viendo antes, estábamos siempre en equilibrio, nunca hablamos de ganancia, ¿sí? No, sí. Yo me refería al término mal, pero lo que Que la voy... contribución marginal era mayor, decís vos. Claro, que antes ya lo sabías de antemano ponerle estos datos, ahora es como que más específico. Ahora es más específico. ¿Mm? Miren, el tema, ¿ustedes se acuerdan? Esto se va a enganchar con lo que teníamos antes de punto de cierre, ¿bien? En el punto de cierre nosotros analizábamos, no llegamos al equilibrio de la empresa, entonces decíamos, bueno, si nosotros queremos descontinuar, pero lo hablamos un poco global, entonces acá el sentido es, ¿cómo va a tener sentido? Esto que estamos analizando acá no tiene sentido cuando hay un condicionamiento por la materia prima, ¿bien? Porque yo no voy a tener nunca costo de estructura específico de un producto. Sí va a tener sentido cuando no hay condicionamiento y nosotros sabemos bien que para determinado producto tengo determinados costos de estructura que son directos o específicos. Entonces, si yo veo que con la producción que tengo ya no alcanzo el equilibrio específico, ¿bien? Si yo no alcanzo el equilibrio, para la empresa le va a ser mucho más conveniente eliminar ese producto porque, digamos con el ejemplo de la bordadora, no quiero bordar más, vendo la máquina de bordar, ya no tengo esos costos, a la persona que se dedicaba a bordar en el corto plazo, ¿se acuerdan que dijimos? O sea, tengo que analizar la evitabilidad. Puede que en el corto plazo no pueda evitar porque le tengo que respetar un tiempo, le tengo que dar el preaviso, pero yo en determinados meses se va a convertir en evitable, entonces, que va a ser estos 30.000. Entonces, si yo no llego a los 15.000 unidades de a la empresa es más conveniente descontinuar esta actividad. Y ahí sí, si yo, y lo más probable es que tenga más utilidad, ¿sí?
Esto lo tenemos que relacionar con el punto de cierre, que ya venía de antes, pero van a tener estas situaciones en las cuales dicen, bueno, tengo 2 productos, ¿cómo hago para determinar si me conviene o no cerrar, considerando que tengo 2 productos, hasta dónde produzco, cómo lo analizo? ¿Sí? Así es como lo tienen que analizar, considerando los puntos de equilibrio específicos. Bien, acá terminamos con esto. Entonces, como les dije, va a ser toda, y hoy entonces terminamos con la teoría. Quedamos que yo ya mañana les voy a estar subiendo esta práctica. A ver qué quedamos. Esperen que vamos a repasar. 20. Pero en la guía 9 tenemos de ejercicios también, ¿no? Sí, De bien. esta teoría. Sí, Porque hubo ejercicios que realmente no los entendía y digo, ¿de dónde sale esto? Claro, me faltaba la teoría. no sé, no tenés relación de reemplazo, tenés condicionamiento, no, porque lo miré, lo que vos tenés ahí son con bases diferentes en el ejercicio anterior, que tenés que usar los rendimientos, que obviamente está relacionado, o sea, no es que no lo puedas hacer con lo que ya lo vimos, o sea, yo ahora lo que le estoy diciendo, en los ejercicios anteriores, yo les decía que lo podían sacar o en kilo de materia prima o en kilo de producto terminado en forma indistinta. Ustedes pasaban la contribución marginal. Sí. Ahora lo que les estoy diciendo es, si ustedes tienen un condicionamiento en la materia prima, no podrían sacarlo por producto terminado, porque Claro. el equilibrio de la empresa no tiene sentido. Porque Claro, vos no ahora sí. podés decidir cuánto producir. Claro. Por eso digo, son temas similares, siempre es en base a lo mismo, pero por ahí el enfoque que se le da, yo antes le daba ejercicios que ustedes lo podían hacer en forma indistinta. Se cortó, profe. Bien, que yo les di en el práctico 9, les di ejercicios que se podían dar en forma indistinta. Esto de relaciones de reemplazo no se los di. Esto es lo que les voy a dar ahora. Y profundizar un poco con lo que es el punto de equilibrio específico, que ya también lo vieron. Y el 9. 8, 9 y 10 que les voy a dar ahora. Exacto. ¿Bien? Ay. 20, está bien. Nosotros Y eso entonces los vamos a tener, resolvemos, los vamos a resolver el lunes, los 3. para resolverlo. No, 3 días. Ay, Vamos se a corta. Vamos a tener, el examen lo tiene el 11, ¿sí? Entonces vamos a tener el 2, el 4 y el 9. Yo diría que no dejen para, a ver, traten en lo posible de hacer. Yo creo que a mí me gustaría el 9 dejarlo para consulta del parcial. Bien, y hacemos el 2 y el 4, lo hacemos para resolver los prácticos. Bueno, Bien. Entra el 8, 9 y el 10. 9 y 10, exacto. ¿Sí? Y hacemos el lunes 2 y el miércoles 4, resolvemos los prácticos, y el lunes 9 hacemos la consulta. Y el 11 tienen el parcial. perfecto. Y ahí el que aprueba y tiene todo promocionado terminó, y el que no, sigue. Y van a hacer todas clases de consulta donde ustedes, o sea, ahí lo que voy a estar es acompañándolas, pero en función de lo que ustedes hagan, las dudas que tengan y lo que no entiendan. ¿Sí? Te consulto, Wendy. Yo el primero lo promocioné, pero el segundo me saqué un 6. Tengo que volver a rendirlo, ¿verdad? ¿O es aprobado? No podemos, o sea, si lo tenés aprobado, si en este, vamos a ver cómo te va en el último, si podemos, o sea, la idea sería, si en este te va con un 9, claro, si en este te sacás un 9, un 10, ya estaría promocionado, y si no, bueno, vemos... 3.
Ya tengo estrés. Pero bueno, vamos a ver cada una cómo le va, y la idea sería de que, bueno, todos aprueben y vemos cómo hacemos para que lo puedan promocionar o tomar un examen. Yo haría que no se nos vaya. Yo prefiero forzarme ahora y no estar en marzo con todos estos temas, que también a ustedes les va a significar volver a estudiar todo, si bien es un esfuerzo, pero yo preferiría tomarle todo. Si al que no lo promociona, tratar de que quede aprobada la materia con final y todo dentro de este cuatrimestre. Eso por experiencia para mí siempre fue lo mejor, terminar un cursado y aunque me mate, siempre rendí el final enseguida. Porque cuando lo dejas Sí, te va olvidando los temas. te olvidás, te cuesta todo el doble. El mejor consejo que me dio a mí Oscar Botaro era, yo empecé a dar clase con él cuando era alumna, entonces me decía, te va a recibir de recontadora, o sea, 2 veces, tendría que tener 2 títulos y no rinde enseguida. Entonces fue uno de los consejos que tomé y siempre rendí, obvio. Es un esfuerzo porque uno está cansado, tenés todas las materias, pero bueno, creo que vale la pena. Así que eso sería lo que a mí me gustaría, de que todas terminen aprobadas al terminar el cuatrimestre y no dejar colgado para marzo. Pero vos qué decís, profe, o sea que vemos cómo nos va con los parciales y después rendir como un integrador, ¿qué? Sí, o sea, mi idea, ¿sabés qué sería? Como si fuera un examen final, pero oral. Bien, porque yo ya Bien. ustedes las tengo evaluadas, ya sé qué es lo que no entendieron o qué. Entonces es reforzar, Bien, aquellos perfecto. que no estaría, pero ya sería ya sería como una conversación. Bien, Y ahí para que logren aprobar la materia. Aprobarla, perfecto. cuando digo aprobarla ya es promocionarla, ¿no? Ya que está el final. Bien. Sí, aprobar la materia, no la cursada, decís vos. Exacto, la materia, tal cual. Tal cual. Para que ya esto quede cerrado. ¿Sí? Va a ser un esfuerzo de todos, pero creo que va a valer la pena. Si tienen, lo bueno estaría para para el lunes tratar de hacerla, bueno, ahí tenemos 2 horas, yo creo que vamos el práctico, pero el 8 ya lo resolvimos, nos queda el 9. El 8 era relativamente fácil, ese se resolvió, nos queda el 9 y el que les doy ahora que tenía una cantidad de ejercicios, voy a seleccionarlo. Capaz que en una de esas, bueno, siempre se los doy mañana, al otro día a primera hora, lo voy a analizar un poquito, capaz que una de esas se los doy el viernes recién. Pero como tienen el otro práctico, así que no creo que... ¿Alguna ya terminó el 9? ¿Que quiere empezar con el que les doy ahora? Bien, listo. No, porque ahí también a veces soy ansiosa y me exijo al minuto. Chicas, ¿alguna pregunta? No, está, No. Bueno, no, nos bien. vemos el lunes, ¿les parece? No. Bárbaro. Bárbaro. Gracias, Wendy. Nos vemos. Gracias, profe. Adiós. Chao, profe, nos vemos. Chao.